Para el ejemplo 2 tenemos el siguiente enunciado. Un motor de corriente directa con su rotor y bobina conectados en serie tiene una resistencia interna de 2 ohmios. Cuando opera a toda su capacidad en una línea de 120 voltios, toma una corriente de 4 amperes. Inciso A. ¿Cuál es la fuerza electromotriz del rotor? Fuerza F. Inciso B. ¿Cuál es la potencia suministrada al motor? Inciso C. ¿Cuál es la tasa de disipación de energía en la resistencia interna del motor? Inciso D. ¿Cuál es la potencia mecánica desarrollada? Inciso E. ¿Cuál es la eficiencia del motor? E inciso F. ¿Qué sucede si la máquina que el motor impulsa se atora y el rotor se detiene repentinamente? El enunciado nos da los siguientes datos. Como vemos, una resistencia interna de 2 ohmios, un diferencial de potencial de 120 voltios, y una corriente de 4 amperes. Para empezar a resolver el problema, tenemos que comprender lo siguiente. Que en un motor, el potencial que se suministra o el potencial de entrada es igual al diferencial de potencial por la corriente, mientras que la potencia que se disipa en la resistencia del motor es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia interna. Y el potencial de salida es igual a al potencial de entrada menos el potencial disipado. Tenemos un motor de corriente directa con el rotor y la bobina conectados en serie, con una resistencia interna. Como vimos en la teoría, podemos definir que la diferencia de potencial es igual al FEM inducido más la corriente por la resistencia. Reemplazando los datos que ya tenemos, podemos despejar el FEM inducido, que es lo que nos pide en el inciso A. 120 voltios para la diferencial de potencial, menos 4 amperes para la corriente, por 2 ohmios para la resistencia. Si multiplicamos, esto nos da igual a 112 voltios. El inciso B nos pide hallar la potencia suministrada al motor, que como vimos es igual a la diferencial de potencial por la corriente. Reemplazando los datos, vemos que esto sería igual a 120 voltios por 4 amperes de corriente. Calculamos. Vemos que resultan 480 voltios por amperios watts. Mientras que el inciso C nos pide hallar la tasa de disipación de energía en la resistencia interna del motor. Esto es igual a la potencia disipada. Reemplazando datos, tenemos que esto es igual a 4 amperes al cuadrado por la resistencia de 2 ohmios, el cual es igual a 32 watts. El inciso D nos pide hallar la potencia mecánica desarrollada, que es nuestro potencial de salida. Reemplazamos, tenemos que esto es igual a 480 watts menos 32 watts, lo cual es igual a 448 watts de salida. El inciso E nos pide hallar la eficiencia del motor. Para esto tenemos que dividir el potencial de salida del motor con el potencial de entrada. Teniendo que la eficiencia es igual a 448 watts sobre los 480 de entrada. Teniendo una eficiencia de 0,93, la cual podemos llevar a porcentajes multiplicando por 100 y teniendo una eficiencia del 93,33%.
El inciso F nos pregunta qué sucedería si la máquina que el motor impulsa se atora y el rotor se detiene repentinamente. En este caso decimos que si el rotor está detenido, nuestra fuerza electromotriz inducida es igual a 0. Por lo que tendríamos la siguiente ecuación, de la cual podemos despejar la cociente, teniendo que nuestra cociente es igual a 120 voltios por una resistencia de 20 ohmios, lo cual es igual a 60 amperes. Como vemos, nuestra cociente al principio era de tan solo 4 amperes. El hacer que el rotor se detenga repentinamente hace que éste se dispare. Esto también hace que la potencia que se disipa sea igual a 60 amperes por la resistencia de 2 ohmios. Esta elevada al cuadrado. Teniendo una potencia disipada de 7200 watts, el cual es demasiado si lo comparamos con los 32 watts que teníamos a un principio. Este salto de energía y de potencia, cuando el rotor se detiene, puede dañarlo o incluso quemarlo.